ahora lo que vamos a revisar es cómo nosotros podemos agregar diferentes referencias, ya sean referencias web, libros, artículos científicos, ¿ya? Y poder incorporarlos a nuestro documento de una manera automática, que no tengamos que hacerlo uno a uno, y si queremos hacer modificaciones no tengamos que rehacer nuestro trabajo. Para eso vamos a ir a la pestaña de referencias y ahí vamos a dirigirnos a administrar fuentes o administrar fuentes. Damos clic izquierdo, se abrió una ventana donde nos permite agregar diferentes referencias. Así que vamos a partir por nuevo, ya que no tenemos nada de hecho, ¿cierto? Y vamos a agregar primero una referencia ficticia, la voy a inventar yo la verdad, que corresponde a un libro. Vamos a suponer que nuestro libro va a tener un nombre, por ejemplo, Economía. El año vamos a suponer que es el 2012. Ciudad, por ejemplo, podríamos no tener el dato. La editorial vamos a poner, por ejemplo, aquí como nos recomiendan como ejemplo, Publicaciones Adventure Works. ¿Ya? Recuerden que aquí habría que poner la que corresponda a nuestro libro. Y luego para el autor o autores podríamos agregarlo manualmente o ir a editar, que tiende a ser más simple. En editar vemos que nos pide los apellidos. Vamos a poner, por ejemplo, González. El nombre va a ser José. Segundo nombre, Pedro. Y agregamos. Si fueran más autores, seguiríamos agregando. Vamos a suponer que tenemos otro autor. Mora. Aquí le vamos a poner María. Y segundo nombre, vamos a poner Gracia. Y agregamos. Y ahí tenemos a nuestros dos autores. Le damos a aceptar y vemos que ya nos incorporó a los autores en el formato que corresponde. Después de esto nosotros podríamos simplemente aceptar y nos queda nuestra primera referencia. Aquí pueden ver la vista previa de cómo esto se presentaría después en la entrada bibliográfica, ¿ya? Siguiendo un formato en particular que sería APA. Vamos a cerrar de momento y vamos a usar esta primera referencia. Vamos a suponer que aquí estamos en este texto. El término procesamiento de texto apareció en las oficinas estadounidenses a principios de la década 2017. Yo aquí podría querer indicar que esto se encuentra en tal documento o en tal libro mencionado. Ya no tiene mucho sentido con nuestro libro de economía, pero la dinámica es la siguiente. Vamos a ir al punto donde nosotros queremos incorporar nuestra referencia y ponemos simplemente insertar cita. Aquí nos aparece la que nosotros agregamos, así que le damos clic y la incorporó usando formato APA. Luego también podríamos escribir de otra forma, podríamos decir tal como se comenta en, ya, indicando como que justamente en este libro se menciona tal tema. Vamos a insertar la misma cita, la única que tenemos de momento. La podemos ingresar más de una vez, obviamente, ya, si fuera el caso. Vamos a incorporar otra referencia, otra fuente más bien, que sería una fuente web. Vamos a tomar la siguiente, que la tengo por acá. Acá. Una página web donde podemos encontrar información acerca de las normas APA. Ustedes pueden revisarla también, porque la verdad es que es bastante práctica. Voy a copiar este enlace, lo copio y voy a irme nuevamente a referencias, administrar fuentes. Y ahora, en vez de agregar una nueva referencia o una fuente de libro, voy a agregar una fuente que corresponde a un sitio web. Para eso voy a nuevo, voy a seleccionar aquí sitio web. Tengo varias opciones, ¿cierto? Vamos a ver cuáles de todas esas tenemos nosotros. En principio vamos a agregar la URL que yo ya la copié, la pego acá. Vamos a ver qué más información tenemos disponible. Voy a irme rápidamente. Dice, por ejemplo, título, normas APA, séptima edición. Nos muestra un autor y además nos muestra la fecha de publicación. Vamos a partir con el título y el autor. Antes que se me olvide el autor, Carlos Sánchez. Carlos, no tenemos segundo nombre, lo dejamos así. Agregar y aceptamos. Después de eso, nombre del sitio web, decía algo así como normas APA, séptima edición.
Ahí. El año me parece que era 2012. Vamos a chequearlo nuevamente. No, perdón, 2019. El 8 del 2 del 2019. Era el 8. Vamos a escribir aquí, como nos dice el ejemplo, sería entonces agosto. Día 2. Déjenme revisar porque la memoria a veces es frágil. De hecho, es frágil porque era en febrero, ¿cierto? Era al revés. Febrero y era el 8 el día. Muy bien. Nombre adicional no le vamos a poner ninguna otra cosa. Lo vamos a dejar así. Y aceptamos. Pueden ver ustedes que nos muestra aquí cómo se vería nuestra entrada bibliográfica. Y cerramos de momento. Ahora yo voy a agregar esto por acá. Vamos a poner en... Voy a borrar esto. Y voy a agregar esta cita. Se comenta una alternativa. Y ahí obviamente dependerá de lo que nosotros queramos indicar con esta cita. O podríamos poner algo más real, ¿cierto? Se presenta y explica cómo crear nuestras citas en APA. Y ahora nosotros tenemos ya 2 citas incorporadas, además de la que pusimos un poquito más arriba. Ustedes pueden ver que ahora ¿qué nos quedaría crear? Nos quedaría crear nuestra bibliografía o listado de referencias, lo que generalmente se encuentra al final del documento. Para eso simplemente vamos a ir acá dentro de referencias nuevamente y vamos a seleccionar donde dice bibliografía y nos da varias opciones, ¿ya? Referencias, bibliografía, trabajos citados, ¿ya? Es muy importante sí que nosotros nos ubiquemos al final del documento o en la página que nosotros queramos que esto aparezca, que esté nuestro punto de inserción de texto aquí, como lo pueden ver, y vamos ahora a bibliografía y la vamos a agregar de esta manera. Clic izquierdo. Pueden ver que nos aparecen nuestras referencias. En el caso de APA las ordena en orden alfabético. Hay otros sistemas de referencias como sería por ejemplo IEEE. Vamos a seleccionarlo. Donde como pueden ver se ordenan simplemente por orden de aparición. ¿Ya? En este caso nos aparece primero la primera que incorporamos, que es esta. Y además al momento de insertarse la cita aparece simplemente con un número o entre corchetes. Para el caso de la IEEE. Por lo general, según lo que me comentaban ustedes también en clases, utilizan más APA, así que nos vamos a centrar justamente en este formato de referencia. ¿Ven que se cambió automáticamente? Si yo, por ejemplo, agregara otro libro o otra fuente, vamos a agregarla en administrar fuentes. Vamos a poner nuevo, autor, vamos a ir a editar. Creo que lleva tilde. Lo agregamos y le damos a aceptar. Esto no es un sitio web, ¿cierto? Lo que yo voy a agregar ahora es un libro. Vamos a agregar un libro nuevo 2023, editorial, me parece que es Ediciones B, y le damos a aceptar. Y nos aparece nuevamente nuestra nueva entrada bibliográfica, que si se fijan bien en algo que no me detuve recién, pero ahora sí lo vamos a hacer, en administrar fuentes, nos aparecen con un tick o un check, ¿cierto? Estas dos referencias, estas dos fuentes. ¿Por qué sería así? Porque en realidad están incorporadas ya. En cambio esta nueva no la hemos utilizado. Y nosotros podríamos tener todo el listado de fuentes, podríamos tener 20, 30 o más. Y de repente en un documento particular usar 10 o 15, su conjunto de ellas mismas. Y podemos saber cuáles ya hemos utilizado, ¿cierto? Y cuáles no. Así que vamos a agregar una nueva, pero fíjense bien que la vamos a agregar, por ejemplo acá. De hecho mejor por acá la vamos a agregar. Y vamos a poner entonces insertar cita y la que corresponde a nuestro libro. La agrego. Y si yo digo, pero bueno, entonces ¿qué pasó con mi listado de fuentes o de mi bibliografía? ¿Por qué no se actualizó? Y en realidad yo aquí le doy clic izquierdo y ustedes pueden ver que me da la opción actualizar citas y bibliografía.
Le damos clic izquierdo y ahí ya la incorporó. Como les comentaba antes, en el caso de el formato APA, las ordena en orden alfabético, ¿cierto? Por eso nos quedó Amorós arriba, González y Sánchez. ¿Ya? Si es que fuera otro formato, podría darse el caso que las incorpore según el orden de aparición. ¿Ya? Y obviamente todo se actualizaría. Pueden notar ustedes que en el caso que estemos trabajando con múltiples referencias, por ejemplo en un documento, informe técnico, una tesis, ¿ya? O memoria, nos resulta muy útil trabajar de esta manera, ya que no me requiere a mí cambiar manualmente todo el listado de nuestras referencias o llevar el registro, donde también nosotros podríamos equivocarnos o se nos podría pasar alguna de las que estamos trabajando.